Chacho, ¿cómo ¿Cómo va la estás? vida? Bien, afortunadamente, ¿cómo amaneces? ¿Cómo pinta este segundo semestre? Muy bien, muy bien. Ya Hombre, segundo semestre del año, ¿en qué momento? sí, y uno se da cuenta que empezó, o está próximo el segundo semestre cuando le empiezan a llegar memes de Julio Claro, Iglesias. claro, eso Y, ya se volvió una tradición. y ¿sabes qué me ha parecido simpático este año con Julio Iglesias? Y pensaba eh, en la adopción y la incorporación en la vida diaria de la inteligencia artificial. Antes los memes de Julio Eso está Iglesias, que bueno, llevan eso varios, está bueno. antes los memes de Julio Iglesias, que llevan varios años, eh, eran muy burdos. Pues eran casi que El coger la recorte foto, manual, casi que con recorte, tijeras. pegue, sí, sí, ni siquiera pues una vaina como un montaje bien hecho, sino que lo importante era la historia. Y este año me han llegado muchos generados por inteligencia artificial. Ahí se ve el avance en todos los campos, ¿no? Qué cosa tan impresionante, qué cosa tan impresionante. Y la Y me, capacidad de generación de información a través de un meme es que yo no sé si lastimosa o favorablemente, hay noticias o he tenido noticias que me he enterado por memes, porque sí, se hacen virales, a la velocidad y muy rápido. pero con Julio Iglesias sí me pareció bastante simpático ya el hombre, pues lo ponen en cualquier situación y ni siquiera es un ejercicio pues de corte y pegue y medio cuadre la foto y amplíe para que les cuadre, no, No, nada, ya seguramente ya, pones la situación y se genera el gen- meme. generada por inteligencia artificial. Que me impresiona también Julio Iglesias, hombre, Andrés, a vos sí te tocó alguno que otro disco del hombre, Sí, sí, pero, sí, sí. pero en términos de números, creo que es el artista latino con más discos vendidos en la historia, 300 millones de No, copias. eso es un número muy, muy Sí, grande. a las nuevas Y generaciones vigencia, que le den una pasadita por allá por el, por los porque para las discos de... nuevas generaciones va a ser el señor de los memes. Sí, claro. Para las nuevas generaciones va a ser el señor de los memes, para algunos va a ser el papá de Enrique Iglesias y pues para otros va a ser ese monstruo que vendió 300 millones Chabeli, de copias y del tal. primer matrimonio son Chabeli, Julio Julio y y Enrique. Enrique. Y del segundo matrimonio es un reguero de niños, pues de personas Sí, adicionalmente porque sí tenía o tiene una fama de de tener Playboy. muchas mujeres y de playboy muy grande. Sí, sí. ¿Será que sabe que es un fenómeno cultural en Latinoamérica con los memes? Seguramente le ha Porque llegado algún es un meme de que ya señor llegó Julio. que debe tener, vamos a ver, yo 80 diría por encima de 80, los vamos a ver 80. qué tan Está pelado por estoy encima yo. de los 80. 82, 80 y... 81, Ok. 81. Es un señor de 81 años, vamos a ver si sabe que es, pero que fue primero arquero del Real Madrid, Sí. primero fue futbolista O sea, no, y no, llegó a no. jugar profesional. Y después ya fue un tema de música, pero es que pueden ser 60 años tal vez de actividad. Debe ser, debe ser ganador de Eurovisión. Muy buen exponente de la música romántica española. Como esa conexión España-Latinoamérica, ¿no? Algo que, pues yo creo un gestor de eso puede haber sido Nino Bravo, pero fue que Nino Bravo se mató muy, muy Se murió joven. muy joven. Pero lo que pasa es que Mm, ahí en esa época estaban él, estaba José José, estaba Roberto Carlos, como en una ola musical o como sea, medio una balada. escena bien Sí, amplia de lo que hoy le dicen plancha.
Que le guste a uno no, pero que eran buenas voces. Sí, no, y buenas, o sea, yo te digo que sí Musicalización soy de buena. eso. Sí, 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 cosas. Y algo que tenía muy, muy simpático esas grabaciones, esto es 70s, 80s, es como acababan las canciones, con un efecto rarísimo que era el fade off. Entonces tú Ah, ibas sí. cantando y era como si te fueran bajando el Sí, volumen sí, sí, sí. y desaparecía la canción. Y así terminaba la canción y no pasaba nada, hasta que la persona llegaba a un concierto, porque en el concierto como haces fade off, ahí no Sí. puedes. ¿Y se acabó? Y acabó, sí, esa era una como de las cosas curiosas que tenía la música de los setentas, que tal vez es, yo creo que una de las mejores décadas de música en el mundo, en todos los géneros. Tiene una evolución de los sesentas en la música anglo. Venía el rock progresivo em, en Inglaterra. Y ahí pues está Genesis, Peter Gabriel, nuestro amigo Phil Collins, tan igualados Ujú. nosotros, ¿cierto? Ya El quisiéramos, parcero. ya quisiéramos que Phil, Que si nos hombre. está oyendo, un saludo a Phil. Pero sí, o Que sea, desencadenó después en el punk, porque el punk es setentero, después el New Wave y posterior el glam rock. Es como hay un recorrido rápido por el y ahí, o sea, de esa está esa vertiente y está la cúspide del disco. también. La cúspide del disco son setentas. El nacimiento del rap, o sea, lo primero que se Sí. escuchó de rap fue por ahí, en esos, hay unos, para los que son curiosos, era un programa en los Estados Unidos que se llamaba Soul Train, y el Soul Train era como un concurso de baile. O sea, tú ves los extractos de esos videos y es vivir esa década como si fueras testigo de lo que pasaba y las pintas y todo lo que ocurría. O sea, eso también fue una movida Aquí había un impresionante. programa que se baila, no sé qué rumba, ¿cómo es? Con Alfonso Lizarazo, Con Alfonso Lizarazo. Era un concurso de baile algo disco. así. Yo creo que ese era como el Soul Train nacional. O Oro Sólido, que era un programa de televisión, no sé si te Sí, tocó. sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, los 70 y si te vas como por la línea tropical, la Fania es el 61, 62, pero también esa cúspide de ellos, que es ese concierto en Yankee Stadium, es 73. O sea, Héc- sí Héctor fue Lavoe, ¿de qué época? La voz empieza a cantar en el 61, cumplió 32 años de muerto el domingo. La voz es del Los año cuarenta y setentas. nueve empezó a cantar en el 61, pero su gran éxito y Cheche Colé y todo lo que yo con Willy Colón fue 60, 70, pero fue 70, o sea, los 70 sí, en muchísimos, y si nos vamos entonces también, si seguimos viajando y nos vamos como para el sur del continente, pues es la evolución de Serú Girán, de lo Sí. que pudo haber hecho Charly García, de Spinetta. Sui Generis. No, de verdad que fue una década bien, bien, bien particular en la música del siglo XX, si lo vemos así. No solo en un Fue, tema, fue no también solo en un incorporación ritmo. de tecnología, porque principios de los setentas empezó el sintetizador. ¿Mm? Entonces era un sonido nuevo a la música y empezaron esas cajas de resonancia que terminaron siendo en el autotune, pero esas cajas de resonancia con el loop y esa vaina Eh, son eh, setentas. Y ahorita que metiste tecnología y puedes rasgarte las vestiduras, yo creo que fue la década en la que empezaron a meterle bajo al vallenato. En Porque el principio vallenato, era el en vallenato era guitarra, guitarra. El vallenato era claro, Alejo guitarra. Durán, Alejo Eso, Durán era Alejo guitarra. ya es el que le mete. Hay una crónica espectacular de Juan Gosaín contando cómo el primer Festival Vallenato 1968, la final eran Alejo Durán y Emiliano Zuleta. Y tenían que presentarse
con uno de los cuatro, cada uno tenía que interpretar los cuatro aires vallenatos. Y para el final, Alejo Durán hizo Alicia Dorada. Y que en la tarima, o sea, la plaza de Valledupar, se subieron, cargaron a Alejo Durán y se lo llevaron tocando por toda la plaza de Valledupar la canción mientras él la tocaba en acordeón. Y que en el jurado había un abogado, decía Juan Gosaín, que siempre han estado Sí, por ahí, él eh, es, dale, dale, que dale, dijo, ahorita te digo. abandonó a Alejandro Durán. Entonces, como Alejandro Durán abandonó, el nuevo rey, el primer rey vallenato es Emiliano Zuleta. Y Emiliano Zuleta le dijo: no me presto para estar ridículas. Uno sabe cuándo pierde. Y el pueblo ya eligió. El rey vallenato es Alejandro Durán. Es una cosa, una historia muy chévere del folclore. No la había, tengo que recuperar. Hace como 20 años publicó, creo que fue Juan Gosaín con su señora, un librito como de la historia del vallenato y era una cajita como con 8 CDs y estaba el librito con la historia del vallenato, Debe ser con buenísimo. crónicas de Juan Gosaín, que es un cronista, es fantástico. Creo que hemos hablado del poder costeño para hacer crónicas. De Juan Sí, Gosaín, de Ernesto Macaulay, de Sánchez el de Juliao. Sánchez Juliao, Abraham Malhumor, ese también lo mencionamos por aquí, hombre. David Sánchez Juliao se murió, ¿cierto? Sí. Sí, 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 hace como 12 años más o menos. Macaulay también se murió. Macaulay se murió, Gosaín sigue. Gosaín sigue y Gosaín, Gosaín sí. hizo algo interesante y es: me retiro a tiempo. Hay otro que se llama Espinosa, Germán Espinosa, porque también Lo es he costeño. leído. Sí, unas plumas interesantes en la Sí. costa. Entonces, sí, también si vamos a meter en esa colada, en los 70 también hubo cambios en el vallenato. Rafael Orozco fue el primero que le metió un bajo al vallenato. Todo, Bueno, o sea, evolución, por donde evolución. uno, por donde uno mire, si se va uno para México, es la década en la que aparece fuerte Juan Gabriel. Y el papá era el papá de... ay, pucha, ¿cómo era bueno cuando hablamos de corrido, mi Andrés? Esta pausitas. Eh, ¿De qué bueno, género? en fin, ¿México? no, México. em, Luis Miguel, el papá de Luis Miguel, Ah, Luisito Rey, Luisito Rey. que es otro de esos segundos conquistadores españoles que llega por acá a hacer música. Sí, y el papá de Alejandra Guzmán, Enrique Enrique. Guzmán, venezolano, Originalmente era venezolano. originalmente venezolano. Es que mira que a México le pasa algo bien particular. Enrique Guzmán, que es una figura mexicana, es nacido en Venezuela. Luis Miguel es puertorriqueño y Chabela Vargas era costarricense. Chabela sí Entonces, sabía que no a era de allá. Chabela le molestaba muchísimo el tema de la nacionalidad, que le dijeron: ¿y usted de dónde es? Y ella ya sabía para dónde iban. Y un día contestó magistralmente: los mexicanos nacemos donde nos dé la chingada gana. Última vez que le preguntaron a Chabela Vargas que dónde había nacido. Una voz muy especial, la de Chabela. Un personaje por Muy, donde la mires, muy, muy especial. por donde la mires. O sea, el verdadero feminismo, el verdadero: yo estoy aquí, me paro y soy lesbiana 50 años antes de que esto se ponga de moda. Con una personalidad muy fuerte, muy parecida a Frida Kahlo. Ujú. No sé si fueron, no fueron Sí, contemporáneos. contemporáneas y Pues, tienen como, o sea, pues hay como una tienen, historia por sí, ahí que de parecida. pronto tuvieron su affair romántico. Sí, sí, muy especial Chabela Vargas. Personaje en Netflix hay un documental de ella donde uno ve lo que le tocó a la señora para llegar al lugar que llegó y su relación, tiene una relación espectacular con José Alfredo Jiménez. Cuando uno dice entre Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez hay cerca de 6.000 composiciones. 6.000 composiciones es una cosa que es una locura. Los Beatles grabaron 123 canciones. Estos dos señores hicieron 6.000 canciones. Y José Alfredo se murió en su ley, se murió con cirrosis. Y cuando supo que estaba tan enfermo, llamó a Chabela
y se internaron en un bar en la Plaza Garibaldi en México, se llama el Tenampa, un salón, Sí. se llama Salón El Bueno, Tenampa, y bebieron 3 días. Y es casi un museo ir en Garibaldi al centro, al Tenampa, a ver dónde fue que ocurrió eso, pero pues esas historias adem- viscerales a- mexicanas son muy buenas. además, todos los grandes artistas mexicanos en sus inicios han pasado por el Tenampa. Tienen que pararse allá a ver qué tal. Sí, 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 es un termómetro muy, muy interesante. Unos muy buenos mariachis se consiguen en la Plaza Garibaldi y en una placita que hay como detrás, donde está el Museo del Tequila. Sí. Allá es Que donde se, que, se que se supone corre se dos van a conseguir. cuadras, el que se corre 2 cuadras llega a Tepito, que es uno de los barrios más peligrosos de Ciudad de México. Pero lo que se vive allá, o sea, sí hay una cultura impresionante, sus mejores cantantes erigidos en estatuas como si fueran próceres, eso es algo sensacional. Yo creo que el sentido de pertenencia y el desarrollo de la cultura mexicana es una cosa que yo admiro muchísimo, como lo sienten. Sí, su cariño por sus raíces no les da pena sus raíces y por el contrario lo explotan muy bien. Esa valentía mexicana, mi papá veía mucho boxeo. Decía, siempre que usted esté, que en la pelea haya un mexicano, váyale al mexicano. Ese mexicano lo tiene que sacar muerto ¿Oíste? Y porque entonces tiene en también la pantaloneta la bandera. le gustaba la lucha libre o no. Ese sí me fue Le, muy entretenido. le gustaba todo, sí, esa lucha libre que también es otra de esas expresiones culturales mexicanas. Pensando en los mexicanos, sí, es que cuando estábamos chiquitos, hombre, siguiendo con la memoria, era una revista, era una fotonovela que llamaba El Santo, El santo, pero no el Santo Simón Templar, sino el Santo que era, el santo eh, enmascarado. sí, el Santo enmascarado, que era un luchador de Que lucha de él libre, hicieron películas y aquí sí, llegaron claro, estas fotonovelas y que cómo se entretenía la gente antes, ¿no? Y la fotonovelas, periodicidad de esas fotonovelas yo creo que era mensual, no creo que haya sido algo más cercano. sí, Pero era el tema, me tocó verlas y alcancé a escuchar radionovelas. también hemos hablado de ellos aquí, de Calimán y Solín. Me imagino cómo hacían de una manera casi artesanal los efectos de sonido y todo Hay una esto. película de Woody Allen muy chévere, no exactamente para las radionovelas, pero sí para para lo que pasaba en el otro lado del radio, que se llama Días de Radio. Es muy bonita, es muy bacana. Woody Mm. Allen, es una película de hace para unos 35 años. Y ahorita que hablábamos de los setentas, yo creo que uno tampoco puede ser como odioso y no reconocer que en este momento están pasando cosas interesantes con la música. Ay, sí, contame, a ver. Yo, yo, Espate me acomodo para no, yo te esa digo que, tesis. ¿por qué? Porque si bien, y eso no es nuevo, o sea, cuando los Rolling Stones empezaron eran 6 y el manager dijo, no, ustedes no pueden ser 6 porque los niños cuentan hasta 5. O sea, el marketing ha existido Sí, al menos en el siglo XX, muy marcado, muy influenciado en 90, principios de los 2000 cuando empiezan a salir estas bandas tipo Backstreet Boys, tipo NSYNC, que eran como niños bonitos, producto marketing, un beat repetitivo y volvemos esto música. Lo que hizo este productor con Billy Vanilli y con Boney M, que Boney M sí. también era como un resultado de marketing. Entonces sí, eso pega Un mucho. poquito más honesto que Milli Vanilli. Un poquito más honesto. A las viejas al menos, las viejas sí cantaban, el hermano era el que no cantaba. Pero em, quitando un poco como ese impulso marquetero, que pues, no está mal, yo sí siento que ahorita han salido, y voy a traerme a decir, este siglo han salido cosas interesantes y gente que tiene puestas en escena que llaman la atención. Bruno Mars a mí se me hace un tipo que es muy versátil. Sí.
muy, muy versátil. Vaya, un cuento de esos conspirativos que es hijo de Michael Jackson. Yo no sé si genéticamente pueda llegar a ser hijo de Michael Jackson, pero sí es una persona que recoge como esas banderas de vamos a hacerlo diferente y vamos a hacerlo muy bien. Y es un tipo como músico, tuve la oportunidad de verlo en vivo. No es un tipo que conecte con la gente que lo está viendo. No es el que te va a decir buenas noches Bogotá, hola parceros. No, no, no se conecta en nada, no se amarra la bandera del país donde está cantando. Pero su show es El impresionante. tipo baila muy bien, muy bien. Baila y canta y entonces tienes canciones que te ponen arriba y tienes canciones nostálgicas que te ayudan en la tristeza o que te llevan a la tristeza. Y yo digo, esto es algo interesante. El, Dua Lipa, el, el productor de Bruno Mars es Mark Ronson, ¿cierto? O compositor es creo, Mark Ronson, que creo. es un man que fue uno de los primeros novios de Amy Winehouse, Mark Ronson, y le produjo tal vez el primer disco de Amy fue de este man. Sí, no, esa no me la sabía, pero digo, es un tipo contemporáneo que es muy bueno. Dua Lipa es buena, Dua Lipa es muy buena. Taylor Swift, más allá de sus fans y de toda la movida jurídica que ha habido alrededor de ella, la niña Sí, canta bien, es afilada, qué pena, sí, pues, sí, sí. pero sí, sí. Me hubiera Hay, gustado más que hubiera seguido por el lado del country, me gustaba más en sus inicios con el country que lo que se volvió después, pero la niña canta muy bien. hay una figura, no voy a decir controvertida, pero particular, que es Billie Eilish, que vocalmente es muy buena. Sí. Y si nos vamos a hablar de vocal, Adele, Adele. o sea, es una voz, La evolución de esa niña, pues digo yo niña, pero es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. El primer disco de ella, la forma en la que sale la carátula, lo que fue después de una depresión, tenía 17 18 años, la dejó el novio y produce semejante disco, y lo que es ahora de él es otra cosa totalmente distinta, pero sí, son unas voces. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en, antes de los 2000 si querías sobresalir, tenías que trabajar mucho, ujú, porque la exposición para que la gente te oyera, tenías o payola sí, o trabajo o talento. Con las redes sociales con las redes sociales, no, con la penetración de la tecnología, porque eso empezó en MySpace sí, y sí, sí. pues no sé si MySpace antes había algo, Napster, no sé en qué época es Napster. Eso eh, es finales de los la, 90, sí. la, la, la publicación de la música era muy compleja. Era porque alguien te oyó o porque el radio, o Un por DJ se atrevió a la, ponerte, la penetración de la música era más compleja. Ahora es mucho más fácil. Spotify, que un poco la conversación, nuestra conversación surgió hace muchos años, es qué produjo, por eso hablamos los viernes de música, vos y yo, es las novedades de Spotify salen los viernes, entonces buscamos dentro de la lista que suena bien y vos y yo nos compartimos música los los viernes. A veces viernes. la compartimos en otro momento porque no alcanza uno pues a O revisar muy toda la lista el temprano o muy viernes. tarde, y es viernes. Pero ese me gusta porque uno sabe que el viernes va a buscar algo novedoso. Algo que le suene diferente. Sí, sí. Pero entonces Entonces, la penetración de la música ahora es mucho más fácil y hay tanta, tanta, tanta cantidad de música que uno tal vez no alcanza a filtrar los buenos músicos de los no tan buenos y es One Hit Man y ya. sí, pegó una y listo. Que puede pasar fácilmente. Ahorita yo creo que se dan más esos One Hit Wonders que lo que se daba en el pasado. Sí, Y que vamos a ver cómo elaboro esta hipótesis. Y es, de acuerdo contigo, pegar en el pasado era más difícil. Pegar hoy puede ser más fácil. Mantenerse puede ser más complejo hoy. es más complejo ahora, con seguridad. Es más complejo.
porque te van a estar demandando música, ya suene algo diferente, llegó este otro que está sonando igual. No sé, uno dice Simon and Garfunkel, Sonidos del Silencio y después aparecen con otras canciones, pero seguramente no tuvieron la discografía y la emisión de canciones que puede tener un músico ahorita. Paul Simon creo que fue más prolífico Sí, sí, solo sí, que Art Garfunkel. con Art Garfunkel. Y Art Garfunkel después de la separada creo que sacó 2 discos, no le Y tengo no, más. no, y no pegó tanto como Simon. Pero sí es algo, y entonces, ¿qué lleva? No de tipos como em, Harry Styles, Sí, me voy a alejar un par de años y vuelvo. Creo que eso va a regular el mercado, si y nos el ponemos a pelado pensar. ahorita que lo primero que hace es dar una se para en el piano y le da una vuelta acá en el, ¿cómo se Benson llama? Bourne, Benz, canta bueno, pues Benson Bourne, tiene buena canta. voz, al Y menos tiene pasó buena una, voz. yo creo que te eché ese cuento y lo hablamos acá. Coachella hizo un cover de Queen y Ah, llevó a sí, Brian May. Y la gente decía, y salió Brian May y la pues gente no sabía quién era sí, Brian pero May. y yo no sé por qué llevó ese viejito. Un astrofísico que por ahí fue guitarrista de una banda llamada Queen. ¿Ah? Pero sí, yo creo que ese es el tema y bueno que hoy haya sido música y más música Hoy sí fuimos musicólogos. para salirnos un poco de, A volver de al las, origen de lo que, de lo los que temas originó. profundos, lo que nos convocó a hablar y Sí, lo que, si uno piensa por qué pues, hemos construido esta amistad, la música tiene muchísimo que ver. y empezamos con Julio Iglesias. Y empezamos con Julio Iglesias, o sea, hicimos un paseo. La gente se va a dar un paseo bien interesante si escucha estos minuticos. Nos faltó mucha gente. Esa porque ahí Mm. pues sí hay mucha tela que cortar en temas musicales. Además porque tenemos un amplio espectro. Entre vos y yo hacemos un espectro muy grande. Sí, pues yo cometí ahí la desfachatez de meter vallenato. No, 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 no. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que ahora, es que si hablamos del folclore mexicano, entonces a nosotros como que nos gustaría que inyectarnos un poquito de eso y reconocer el folclore nuestro. Y hacer como es Yo, famoso el mariachi, hacer famoso el pasillo, hacer famoso tantos ritmos que hay por acá. lo que pasa es que pues ahí sí me van a asesinar los vallenatólogos, pues, pero hacerle apología pues a Diomedes Díaz y me da como cierto Pues escozor. hay mucho más allá de Diomedes. No, Otto Serge Sí, 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 hay mucho más. y a Alejo Durán, ¿sabe? Hay uno mal vapuleado, em, Poveda y sus vallenatos, y eso era guitarra, ¿No? Y ese fue el que le interpretó muchas de las composiciones a Escalona. La a primera Gota Escalona, Fría es por a Bovea. Escalona. Bueno, Rick, dejamos No, no, también se le la jala al gente vallenato, con ganas de seguir escuchando. Listo. Andrés, Bueno, feliz mucha día. música. Un Que estés abrazo. bien. Chao, Estés chao. bien. Chao.